RTP. Ya está con nosotros 8:13. A esta hora le damos la bienvenida a Lucía Pozo, ex asambleísta de Imbabura. Vamos a hablar sobre este conflicto de arancelario que está pasando tanto Colombia como Ecuador. Ya se oficializó la sobretasa impuesta por Colombia, lo que era apenas un proyecto ayer sobre la mesa de Gustavo Petro. Hoy es una realidad. 50% de los productos ecuatorianos una lista bastante amplia de productos ecuatorianos tendrán una sobretasa del 50%, ya oficializadas de Colombia y viceversa. Bienvenida, ex asambleísta, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Astrid, a don Ramón, a César, a Nino, a todos un saludo muy cordial y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en efecto, muy preocupados, es un tema regional, es un tema de país, es un tema que afecta a más de 2.000 empresas en el Ecuador, es un tema que está acechando y atacando y probablemente perjudicando el empleo de más de 200.000 ecuatorianos en todo el país, dentro de un comercio que, como ustedes saben y todos ya lo conocemos y hemos escuchado, se mueve alrededor de los 3.000 millones de dólares del comercio de ambos países, siempre con una balanza desfavorable para el Ecuador, que somos quienes un poco todavía seguimos dependiendo de esa economía con Colombia, no estamos en las mejores condiciones respecto de la posición que se toma, que realmente todavía no la termino de comprender. No sé si ustedes sí, pero esta decisión tan abrupta a la que todos los exportadores, los medios, los gremios del Ecuador, los gremios de Colombia se han levantado, han solicitado que al más alto nivel diplomático existan soluciones que no afecten el comercio entre los dos países, realmente nos tiene a la expectativa a todos, porque los perjuicios que sobre todo en el Ecuador y en esta región vamos a sentir son realmente importantes, inclusive devastadores en algunos casos. Ex asambleísta, mi pregunta para usted, saludándola, es, muy bien, se puede especular, ¿no? Yo pienso que el presidente Noboa está buscando un antagonista para poder, digamos, en parte justificar los problemas que tiene con controlar la inseguridad. No, es culpa de Petro. Incluso si estas operaciones que adelantan para mediados y fines de este mes de marzo no funcionan, bueno, es que Petro no ha apoyado. Pero más allá de eso, en el hecho de que se están tomando estas medidas que afectan económicamente al norte del país y a mucha otra gente, ¿qué van a hacer? Porque fuera de los transportistas del Carchi, no he escuchado más que reclamitos, comunicados de las cámaras, rogando que los reciban en cita con el presidente. ¿Hay algo más? ¿Se puede hacer algo más? Bueno, yo realmente creo que el problema es mucho más serio que eso, ¿no? Yo revisaba ayer y más de 130 gremios empresariales del país se reúnen con los gremios de Colombia y exigen una salida al más alto nivel en el orden diplomático, porque esa incapacidad de poder manejar este tema en el orden diplomático está generando un problema comercial que ya se mete, como dice la gente, ¿no? Se mete con la papa, con la comida, con el empleo de las personas en un momento muy complejo. Yo coincido contigo de que probablemente esta decisión tan exabrupta, ¿no? Tan de un día para el otro, nadie entendió por qué el Ecuador le ponía aranceles a Colombia, puede obedecer a una estrategia política desde el gobierno nacional de buscar un antagonista, pero esa búsqueda tan exabrupta genera problemas comerciales muy graves en los que prácticamente es como que un chihuahua le ladra a un Doberman, perdóname la expresión, o sea, estamos braveando en una muy desigual, en un muy desigual componente económico y comercial respecto de Colombia. Sí, nosotros en el Ecuador estamos aproximadamente en los 865 millones de dólares en las exportaciones, mientras que lo de Colombia es prácticamente duplicar, estamos cerca de los 1.900 millones de dólares. Nosotros dependemos más de ese comercio. Y más allá del argumento, que es el hecho de que no hay un control de frontera, yo creo que también tenemos que hacer un análisis, y por eso coincido con tu apreciación.
porque nuestros militares no están precisamente cuidando las fronteras, estamos en estado de emergencia, estamos con nuestros militares ocupando los espacios que debe ocupar la Policía Nacional en las provincias, en las ciudades, no en los puertos, aeropuertos y fronteras, con la necesidad que deberíamos tenerla para el control del narcotráfico y los grupos de delincuencia organizada, porque estamos en un conflicto armado interno, porque estamos con toque de queda y son los militares quienes están ocupando los espacios que legal y normalmente debería ocupar la Policía Nacional. Entonces ahí es en donde hay una dicotomía y no se encuentra realmente una razón o un argumento realmente valedero como para decir, sí, esto se veía venir, no es la realidad. Abogada Pozo, una pregunta interesante. Cuando efectivamente esa situación aparentemente no le favorece a nadie, es una situación que genera problemas, ¿qué opciones reales tienen las personas del norte del país cuya actividad económica está siendo afectada por esto? Realmente, digamos que estos señores poderosos no logran ponerse de acuerdo y esto se extiende en el tiempo. ¿Qué opciones reales hay? Mira, una solución en el orden diplomático, porque lo único que estamos fomentando a través de esto es el contrabando, la informalidad, el riesgo, ¿no? La competitividad que perdemos. Estamos hablando de que hay más de 12 productos que pueden dejarse de exportar desde el Ecuador. Más del 60% de lo que importamos los ecuatorianos de Colombia es materia prima para el Ecuador, es decir, es vital para la construcción de la poca o mucha industria que podamos pensar que tenemos. Y en ese papel juega de manera muy importante la transportación, que es la que hoy en la zona norte y en esta región reclaman, porque se ha visto disminuido, hablan de que entre un 80 y 90% el flujo del transporte que canaliza todos estos productos a través del puente Rumichaca. Eso es muy grave porque son miles, pero miles de familias y de economías que dependen de ese tránsito, que dependen de esa movilización de productos, que están dedicados única y exclusivamente al transporte. Y una paralización de esta naturaleza afectaría todavía más y agravaría aún más esta problemática que surge con un chispazo, ¿no? No hay otra salida sino el diálogo. No podemos seguir dinamitando puentes, buscando enemigos en todas partes, buscando generar más frentes, cuando la única solución racional, diplomática, es un diálogo a nivel, al más alto nivel. Yo creo que no hay otra salida, queridos amigos. Ex asambleísta, y en ese sentido de todo lo que hemos hablado, yo realmente no sé, y claro, nuestra balanza es deficitaria y por eso mi duda, no sé cuándo hemos tenido realmente una buena política comercial con Colombia, porque en el 2020 también hubo ciertas cosas que no favorecieron tanto en materia logística para el país, pero no me quiero ir por ese lado, porque realmente quiero ahora consultarle cuál es la estrategia real. Estamos hablando que estos aranceles o estas sobretasas se generan por tema de seguridad. Y leyendo, por ejemplo, Diario Expreso, y voy a hacer lectura específica del titular, en su página 5 en actualidad señala lo siguiente: Colombia anunció operaciones conjuntas con el Ecuador, pero las Fuerzas Armadas lo negaron. ¿Cuál es la estrategia? Si se buscaba un trabajo en conjunto, ¿cuál es la estrategia si lo negamos o si no nos incorporamos? ¿Que Colombia participe de manera independiente de su frontera o no es mejor hacer un trabajo por parte de ambos países? Bueno, Astrid, yo creo que sin duda alguna la articulación, el diálogo, poder converger en los problemas conjuntos que tenemos, que tenlo por seguro, son más las coincidencias que tenemos con Colombia que deben ser las diferencias. Entonces, vuelvo y repito, dinamitar todos esos puentes es mucho más complicado aún, no solo en el orden diplomático, en el orden comercial, sino también en esta dinámica de países hermanos que somos y que mantenemos una frontera común que está siendo acechada por el narcotráfico y por los grupos de delincuencia organizada. Entonces, sin duda alguna, el planteamiento es ese, es el único que existe. Tomar estas decisiones unilaterales como mecanismo de presión, si estás probablemente en mejores condiciones, como lo hace Trump con otros países a nivel arancelario, bueno, tal vez podemos discrepar en muchos temas, pero puede tener cierta lógica económica, aunque no tenga razón.
Pero estas decisiones lo único que están haciendo es paralizando la industria del Ecuador. No hay que olvidar que la mayor cantidad de medicinas, por ejemplo, que ingresan al Ecuador son colombianas. El tema de la exportación de la sal, del arroz, del aceite de palma, bueno, son varios los productos que están involucrados, más de 200.000 personas que pueden y ponen en riesgo su empleo. Entonces yo creo que la política gubernamental debe enfocarse en proteger esa dinámica económica, no solamente comercial, sino también de la generación y el sostenimiento del empleo de los ecuatorianos. Hay que entender que entre las preocupaciones más grandes de quienes vivimos en este país no es solamente la corrupción, que no ocupa ni siquiera lastimosamente el primer lugar, sino la violencia, la delincuencia y la ausencia de empleo. Y darnos el lujo, porque no queremos sentarnos a dialogar, de hacer que 200.000 familias estén a merced del narcotráfico, del contrabando, de la irregularidad, de la informalidad y de poner en riesgo estas operaciones comerciales y sus familias, creo que debería ser el mínimo motivo que les obligue a los gobiernos a conversar. En el caso de Colombia son 100.000 empleos, un país más grande que tiene una balanza favorable. En el nuestro son 200.000. Son muchas más empresas. Estaba revisando unos datos, hay más de 2.000 empresas que están vinculadas y que tienen un problema serio si es que podemos o seguimos en esta dinámica de no dialogar respecto de esta guerra arancelaria absurda, porque no hay otra llamada. Si nosotros tuviéramos pleno control, y se lo digo porque también hay que revisar y mirar la paja en el propio ojo, ¿no? Si tuviéramos pleno control de las fronteras, lo entiendo, pero nuestros militares están haciendo malabares y magia también entre el conflicto armado interno, estando en Guayas, Manabí, Los Ríos, que vemos que todos los días hay muertos, asesinatos, violencias, sicariatos, explosiones y un sinnúmero de actividades innombrables, ¿no? Y no podemos echarle la culpa a Colombia de que no cuida nada más las fronteras. Yo creo que más allá de estos justificativos o pseudo argumentos que se pretenden incorporar ahora, con más razón es un momento de articular ideas, de articular todas las facultades que puedan tener a nivel diplomático para solventar estos problemas en el orden comercial. Exasambleísta, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP. Gracias por haber tratado con nosotros este tema. Muchísimas gracias a ti, Astrid, y a todos un saludo cordial. Gracias, muy amable. RTP.